Vamos a conversar en este momento con la diputada Daisy Choque del Movimiento al Socialismo. Diputada, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, hay una postura clara de quienes aseguran que tiene que pasar por la Asamblea el referéndum, tiene que ir hasta la Asamblea. El gobierno dice que no es necesario. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Cuál es la opinión de su bloque de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos quienes nos ven a esta hora de la mañana. Eh, no es tanto qué es la postura o cuál es la postura de mi bloque o de la gente con la que coordino, sino más bien cuáles son los instrumentos normativos que tenemos para poder llegar a un referéndum. Uno de ellos tiene que ver a través, lógicamente, de una ley, otra a través de un decreto supremo propuesto además por el presidente, y es que el presidente tiene también sus facultades y la ley 026 en el artículo 18 y 16 claramente lo establece. Entonces, y lo otro, la otra modalidad ya es llevar a cabo un referéndum a petición de la ciudadanía, lógicamente con el levantamiento de firmas de un porcentaje. Entonces, estamos dentro de la normativa, tiene las facultades nuestro presidente y cualquier presidente del Estado mientras esta normativa exista, y por tanto ya se ha dado un primer paso, ¿no? Enviar la propuesta de preguntas al Tribunal Supremo Electoral, el cual tiene 72 horas para poder responder si es o no es viable estas preguntas para que a partir de ahí el presidente pueda enviar además por control constitucional hacia el Tribunal Constitucional para ver si estas preguntas son constitucionales o no, ya que hemos escuchado también muchos discursos por allí. Entonces, estas preguntas van a pasar por un control constitucional para aquellos que dicen que es inconstitucional. Pero, a ver, usted marca que el presidente tiene a través de un decreto supremo la potestad de convocar. La pregunta uno y la pregunta 4 modificarían la Constitución. Habla claramente en el final de la pregunta 4, dice, lo cual implica modificar la Constitución política del Estado. Y en la número 4, en el inicio de la pregunta, dice, ¿usted está de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución política del Estado? A partir de eso, la Constitución también es clara en el artículo 411. El presidente no puede llamar a un referéndum, o en todo caso, podría llamar un referéndum, pero no puede modificar la Constitución parcialmente. Lo que no se dice que se va a modificar, o sea, los resultados del referéndum de ninguna manera dicen, ah, no, el presidente va a cambiar esta letra por esta letra dentro de la Constitución. Lo que dice es que a partir de la aprobación dentro del referéndum, tendríamos que, si es que es positivo, entonces trabajar para la modificación de la Constitución política del Estado y lógicamente respetando todos los pasos. Y de ninguna manera estamos diciendo que el presidente con ello estaría facultado de ir y abrir la Constitución y poner la letra que quisiera. Eso es un tema que también tiene que saber la población y creo que es importante también aclararle. Pero yo insisto, y las preguntas hablan de modificación del artículo 146 y modificación de la Constitución Política del Estado, diputada. Es decir, vamos a ir al referéndum y si la respuesta le da la facultad al Ejecutivo de modificar, ¿tendría que recién plantearse una ley? ¿Eso es lo que haría el Ejecutivo? Exactamente. Y si la El ley, si no se referéndum acepta la ley en la Asamblea. es un tema que lo tenemos que trabajar. Lastimosamente, no tenemos otra vía. Vuelvo a repetir, que no nos engañen y en hacernos creer de que si el referéndum dice sí, entonces el presidente va a abrir la Constitución y va a hacer lo que le da la gana. De ninguna manera y en ningún momento se ha dicho aquello. ¿No va a ser vinculante entonces el referéndum? El referéndum es vinculante y no tiene nada que ver con tener que dar la autoridad o la autorización al presidente para que abra la Constitución. De ninguna manera el que sea vinculante significa lo otro. Entonces, cómo usted me explica el hecho de que la gente puede decir que se modifique si en realidad no depende del presidente modificarla? ¿Para qué pregunta eso el presidente? No, hagamos bien la lectura de la pregunta uno, 2, 3 y 4. En la pregunta número 1 habla de la repostulación. Ujú. ¿Qué dice? Tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado indica de que la repostulación es por única vez, ¿usted está de acuerdo en que se pueda incorporar la posibilidad de tener
nuevas repostulaciones y para ello tener que modificar la constitución política del Estado, de ninguna manera dice usted autoriza que el presidente, una vez que se apruebe este referéndum, modifique. No, lógicamente tenemos que respetar las normativas que existen, pero el referéndum nos va a servir para saber cuál es la posición del soberano, escuchar a la población, porque lastimosamente hoy por hoy ni siquiera los parlamentarios nos podemos atribuir la decisión del pueblo, ya que cada quien trabaja en función a sus intereses propios. Pero eso está lejos de entonces de ser vinculante, porque si es vinculante se debería obedecer al pueblo y modificar lo que quiere, es decir, cambiar y aumentar el tema de la reelección discontinua o del tema de los escaños. Para hacer la modificación existen procedimientos, pero Ujú. antes de ello tenemos que saber si sí la población está de acuerdo a hacer la modificación o no está de acuerdo. Entonces, si no está de acuerdo, ¿para qué vamos a hacer todo un trabajo de modificación si no estuviera de acuerdo? Entonces, es una manera de escuchar a la Es población. doble trabajo, diputada, es un doble trabajo entonces, preguntarle primero y después, ya, yo le digo porque si llega a la asamblea y la asamblea no quiere, no se llegan a los acuerdos, ¿qué va a pasar con la posición que manifestó el pueblo? No se puede hacer doble trabajo. O sea, no se puede hablar de doble trabajo. No puede el gobierno nacional, no, yo quiero ver este tema, entonces lo abro la constitución o empiezo a trabajar la modificación de la constitución sin escuchar a la población. Creo que estamos siendo más que claros. La pregunta es si quiere la población o no que se tenga que modificar la constitución política del Estado. Si dice sí, pues tendremos que hacer todo un procedimiento y no se puede hablar de un doble trabajo, sino más bien de un procedimiento que sí o sí en cualquiera de las circunstancias se tiene que realizar. ¿Y no era más fácil llevar a la asamblea el referéndum para que de una vez preguntándolo al pueblo se haga o no se haga la modificación? Llegaríamos a lo mismo. Hacemos con la ley la aprobación sencillamente de llevar adelante el referéndum. La Asamblea Legislativa no tiene la atribución de decidir por la población si se tiene o no se tiene que abrir la Constitución. Creo que es importante entender que nuestro gobierno nacional quiere escuchar al soberano de cuál es su posición al respecto. Ahora, imagínese que nosotros sencillamente digamos, no, lo que pasa es que queremos meter esta pregunta y lo hacemos desde la Asamblea. ¿Cuál sería la reacción de la población? Si hoy mismo ya estamos polarizados, imagínese cuál sería la reacción en contra o a favor de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que es importante este referéndum que el presidente ha planteado el 6 de agosto para escuchar a la ciudadanía. Y si la ciudadanía, la población, el soberano, el 1 de diciembre dice, no queremos que se abra la Constitución y queremos que se quede solo con una repostulación, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo el otro trabajo? Se imagina, o por lo menos para mí es muy importante, ¿no? Esa tuición y atribución que se le está dando a la población de poder decidir y definir y que no seamos unos cuantos en función a nuestros intereses que tengamos que decidir. Pero, diputada, ¿y si la población dice que sí quiere que se modifique la Tenemos que, constitución? claro, Ahí y ha sería, dicho nuestro ahí presidente. sería el otro trabajo, o sea, empezar de nuevo y obviamente eso tendría que ver también con los tiempos, porque no sería inmediato, tomando en cuenta que la Constitución dice que tiene que pasar un periodo para que entre en vigencia los cambios que se van a hacer. Mire, cuando hemos querido dentro de la Asamblea Legislativa y hay la posibilidad de pensar primero en la población, hemos sacado leyes en muy poco tiempo. O sea, tampoco es una excusa de decir, que van a tardar en el Parlamento. Han existido proyectos de ley que lo hemos hecho muy rápido. Por ejemplo, la ley del censo. Hemos hecho algunas otras leyes rápidos cuando el interés común es de la mayoría de los parlamentarios. Si existiera o por lo menos si se diera la posibilidad dentro del referéndum de que gane el sí, entonces pues se tendrá que hacer un trabajo conjunto y de la manera más rápida tener que aprobar. Eso está en función a los parlamentarios y parlamentarias. Lo que no se puede hablar es de hacer un doble trabajo, porque nosotros no podemos atribuirnos la decisión de la población más allá de ser diputados y senadores. Diputada, le agradezco mucho por este tiempo. No, muchas gracias a usted. Hasta luego.